Señores, buenas noches. Contentos y felices de reencontrarnos de nuevo con todos ustedes. Gracias a esta transmisión por estos canales 24 del cable y 69 de UHF. Siempre les recuerdo a ustedes, perdón, todo el que quiera pertenecer a la asociación, me escribe un mensaje de texto, me escribe por WhatsApp. Yo quiero pertenecer a la misma y yo inmediatamente los incluyo. El número telefónico, independientemente al horario del programa, donde pueden estar en contacto con nosotros, es al 829-908-2991. Estamos en las redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook, también en Instagram. Y las reflexiones de este programa ustedes pueden verla a través de YouTube, entrando a la verdad de los hechos. Miren, este es el último lunes que le queda a este mes de junio. Para nosotros que se ha estado hablando tanto durante todos los últimos, en las últimas semanas, los últimos meses aquí en el país, el tema tradicional y acostumbrado sobre la mesa en todos los sectores es la reforma fiscal y principalmente hablan del pacto. Ay, vamos a ponernos de acuerdo para ver con todos los sectores la opinión del empresariado, de todos en todos los órdenes, que yo soy de las que dice que ojalá nosotros como pueblo tengamos también nuestra representación, pero una digna representación. Yo he querido invitar al economista Carlos Cuello para que viniera a compartir con nosotros y que realmente nos arroje luz de todo este proceso, tanto del pacto como de la reforma en sí, de la reforma fiscal. Buenas noches, Carlos, gracias por estar aquí. Buenas noches, gracias a ti por la invitación. Carlos, lo estábamos discutiendo desde el otro programa donde yo participo, esa inquietud del pacto. Esa reunión que todos estamos esperando de ponerse de acuerdo todos los sectores, ¿se podrá decir que haya transparencia en realmente que diga el empresariado, sí, yo estoy conteste de que necesito pagar más impuestos? Mira, impuestos, como su nombre lo indica, son imposiciones. Y la realidad es que hasta ahora la parte más atractiva de la reforma ha sido la de, primero, etiquetarla como integral. Y lo segundo es que todo el mundo entiende que se puede hacer una reforma, se pueden obtener mayores recaudaciones pagando menos impuestos. Y difícilmente esa sea la realidad. O sea, yo pienso que este proceso de pactar, de discutir, de generar una lluvia de ideas es importante. Pero en este proceso no necesariamente lo que de allí brote va a ser consensuado. Habrán posiblemente acuerdos entre las partes, en este caso las partes son el sector trabajador, el sector gobierno y el sector empresarial, pero en última instancia debemos enfatizar que es el Congreso, es a través de la aplicación de la aprobación de leyes o modificación de la legislación existente, que le va a dar forma a la reforma y quien tendrá, por supuesto, la última palabra. Pero con eso no hay tanta diferencia porque el gobierno, y dices el presidente, tiene mayoría en el Congreso, el PLD tiene mayoría en el Congreso ahora mismo. Tanto lo tendrá con los diputados como con los senadores. Sí, y probablemente uno se pregunta por qué hacer, por qué pactar esto si tiene las condiciones para aprobarlo, digamos, sin necesidad de consultar a nadie. Sin embargo, yo pienso que esto garantiza un clima más armonioso de gobernabilidad y es la razón por la que las actuales autoridades están procediendo de esta manera. Hay algo que no se puede quedar en este conversatorio a raíz de las declaraciones de don Pepín Corripio, que siempre cuando Pepín se refiere a algo, todos en los sectores le ponemos muchísima atención. Estarán contestes con don Pepín, todo el empresariado en su conjunto, de que los que más tienen paguen más. Mira, no necesariamente, porque recuérdate que el sector empresarial no es homogéneo, o sea, en el sector empresarial en ocasiones lo que le favorece a uno no necesariamente le favorece a otro. Hay grupos, sectores o actividades empresariales, por ejemplo, que gozan de una serie de exenciones.
En el caso de los importadores, por ejemplo, de importadores que llevan su producto al área comercial, no gozan de ningún tipo de exenciones. Entonces, para un importador que paga todos sus impuestos por concepto de arancel y además actúa como un ente de recaudación a través de las ventas, ese importador entiende o ve o podría estar viendo que los que reciben exenciones, que probablemente tienen mejores, logran mejores beneficios que ellos, son beneficiarios o privilegiados. Yo tengo que hacer una pausita comercial y al regreso vamos a tocar la parte de las exenciones, porque inquieta mucho y es justo y necesario saber cuáles se podrían revisar y cuáles no, después de la pausa comercial. Señores, estamos aquí en este espacio La Verdad de los Hechos con este conversatorio con el economista Carlos Cuello y hablamos de pacto y reforma fiscal. Dejamos sobre la mesa una pregunta. En el caso de las exenciones, ¿cuáles serían sí positivas y cuáles no? Mira, yo pienso que se deben revisar todas, porque si se va a hacer una reforma, y ojalá se haga una reforma integral, una reforma que lo abarque todo, deben revisarse todas las exenciones. Lo que dudo es que se puedan eliminar todas, como se ha planteado, que representan alrededor de casi un 7% de lo que es del Producto Bruto Interno. Y cualquiera diría, bueno, pero si se eliminan las exenciones, ya ahí tendríamos suficiente ingreso como para que el Estado o el gobierno no se vea necesidad de estar haciendo más reformas. Sin embargo, creo que con la revisión siempre habrá que preservar algunas que otras que de alguna manera están agregando valor a la economía. El caso de las exenciones turísticas, por ejemplo, habría que revisarla. El caso de la de zona franca, el caso de las transferencias que hace el gobierno para mantener subsidio a tarifas, el caso de la exoneración y exenciones que se hacen a los usuarios del transporte. O sea, todas yo pienso que deben ser revisadas, pero no entiendo que no todas podrán ser eliminadas porque de alguna manera hay algunas que son necesarias para mantener la estabilidad de precios de la economía. ¿Cómo cuáles, Carlos? Bueno, el caso de la tarifa eléctrica, por ejemplo, si tú la desmontas, ahora quizá impacte menos porque los precios del combustible están más razonables, pero de inmediato tú le vas a transferir a los consumidores una alza de tarifa que en gran medida es fruto de la ineficiencia con que ha operado ese sector, pero que los consumidores no tienen la culpa. Entonces te va a crear una situación de que, por un lado, va a quitar exenciones, pero entonces le va a cargar a quienes menos pueden pagar impuestos. Entonces, esa revisión debe hacerse cautelosa, pero además hay que buscar la manera de reducir la evasión. Porque con evasión, posiblemente si lográramos cortar de raíz ningún sistema impositivo, cero evasión. Pero si logramos reducir la evasión, probablemente con la misma estructura fiscal que tenemos ahora, o impositiva, más bien tributaria, podríamos tener lo mismo o más recursos. Pero hay otra parte que es la simplificación del sistema tributario. Cuando los sistemas tributarios son muy complejos, muy burocráticos, al contribuyente se le dificulta entenderlo y poner al día lo que son sus tributos. Si el sistema es sencillo, simplificado, eso de por sí garantiza una mayor eficientización en lo que es el cobro de los tributos. Mucha gente que no es economista y que no domina 100% el tema, sino que lo ve desde su punto de vista y machaca todo ese tipo de cosas, se preguntaría, ¿por cuáles razones no hubiésemos tenido que hacer una reforma fiscal? Si el gobierno hubiese cuidado un sinnúmero de detalles, ¿cómo cuáles serían? Mira, la reforma es una necesidad en estos momentos y nosotros lo habíamos comentado antes con este mismo programa.
de que cualquier candidato que hubiese sido el ganador iba a tener que hacerlo. Pero si se hubiesen cuidado, ¿cuáles detalles no hubiésemos tenido que llegar a esto? No, el déficit. O sea, una de las razones por las que la reforma ahora es inminente es por el déficit que se ha venido acumulando. Fíjate que año tras año se han venido aprobando presupuestos con déficit y ese déficit fiscal está acumulándonos deuda. Y esas deudas se va incrementando y ya bordeamos el 50% del Producto Interno Bruto como deuda. Y en estos momentos los intereses de la deuda requieren una partida similar a la que les transferimos a educación, nada más para pagar los intereses. El servicio de la deuda se lleva alrededor del 40% del presupuesto. Entonces, a la medida que sigamos financiando déficit con endeudamiento y ese endeudamiento para atender el servicio de la deuda va a requerir de una proporción cada vez más alta del presupuesto, en esa medida el gobierno tendrá menos recursos para poder atender las necesidades de la población. Para el que nos está mirando, ¿qué genera el déficit? Deuda. Igual que en las finanzas personales, si tú consumes más que lo que ingresa, tú vas a tener un déficit. Ese déficit, la única forma de que tú puedas mantenerte en ese consumo que no tiene capacidad es endeudándote. Alguien tiene que estar soportándote por ahí ese crédito. ¿Por qué tuvo que gastar más el gobierno? ¿Se pudiese decir que realmente todo este clientelismo, la empleomanía, nombrando gente, que realmente lo que ha sido es una carga para el Estado? Sí, yo pienso que como parte de la reforma, que es una reforma fiscal, lo fiscal abarca lo que es el gasto y el ingreso. El tributario sería nada más la parte del ingreso, el tributo, ¿no? Pero parte de esta reforma debe extender su brazo hacia una revisión de cómo está gastando el gobierno. Entre otras cosas, la calidad del gasto también debe ser redefinida, porque nosotros estamos ahora mismo gastando en bienes, en inversión, en gasto de capital, alrededor del 20%, el 80% de gasto corriente. Y se entiende que el gobierno también tiene una carga muy fuerte de gastos que de alguna manera el peso le está cayendo a la población. Entonces tú podrías simplificar, reducir el gasto. Yo no soy de los que piensa que por la vía de recorte de gastos se puede, digamos que, suplir la reforma y que es innecesario incrementar lo que son los ingresos. No, yo pienso que ambas cosas, o sea, racionalizar el gasto y mejorar los ingresos para que podamos lograr una mejor redistribución y obviamente se puedan llevar a cabo proyectos que de alguna manera redunden en beneficio de la economía en general. ¿Qué le va a garantizar a la mayoría, todo este pueblo dominicano, la colectividad, de que lo que se nos vaya a sacar en impuestos vaya a ser empleado de la mejor manera posible? Háblese de esa bendita calidad del gasto, que yo nunca he creído en eso. Mira, yo pienso que la población tiene un gran papel y tú como comunicadora también juegas tu papel todos los días, ¿no? Porque la necesidad de que haya más transparencia en lo que es la ejecución, yo creo que es una responsabilidad ciudadana, de la oposición, de los grupos de presión, de todos y cada uno de nosotros. O sea, exigir, reclamar transparencia, para lo cual tenemos las leyes, pero muchas veces no se cumple con ellas y nosotros los ciudadanos tenemos que exigir que se cumplan las leyes. Uno siempre se pregunta aquí en este país, ¿cómo se podrían cumplir con las leyes cuando uno sabe que si se da no, porque eso es seguro, este proceso de la reforma fiscal, necesariamente todos nosotros, los que menos dinero tenemos, vamos a tener que pagar más? Usted no ha tocado la parte de los nombramientos. Vamos a iniciar otro nuevo gobierno, pero con la misma gente que ha estado gobernando el país. ¿Y cómo evitamos esos nuevos nombramientos que hay que hacer de toda la gente que participó en campaña? ¿Todo esto no va a formar parte del gasto? Sí, hasta cierto punto. Ahora mismo el Estado tiene una carga de personal. Se habla de más de 600.000 personas. Entonces tú coges que años atrás eran 400, o sea, se han venido incrementando la nómina porque desgraciadamente el clientelismo político lleva a los gobiernos a gastar más de lo que les ingresa. Entonces yo creo que el gobierno debe poner las cartas sobre la mesa para que se haga una revisión del gasto.
Es cierto que hay mucho trabajador en el gobierno, no podemos decir que todos son botellas, pero debe revisarse todo lo que tiene que ver con el gasto corriente, no solamente la parte de personal, sino lo que es el consumo, de lo cual podría haber consumo suntuoso o innecesario. Yo tengo que irme, Cuello, a una pausa comercial. Al regreso me plantea eso que podría pasar después del se sientan el pacto fiscal y se sientan todos los sectores. El empresariado pesa mucho. No es como el que es la gente, el común de la población, ese que tal vez no llegue a tener una representación ahí. ¿Se quedará normal, sonriente el empresariado cuando le comiencen a quitar de eso que han tenido por beneficio desde hace tanto tiempo? Me lo comentas después de la pausa comercial. Señores, estamos hablando esta noche en este espacio, La Verdad de los Hechos, de pacto y reforma fiscal. Cuello, dejamos una pregunta sobre la mesa. Después se quedará tranquilito el empresariado y todo lo que diga la representación del gobierno. Miren, vamos a hacer esto, tenemos que sacar dinero de aquí, le vamos a quitar esto y esto. Y se va a quedar sonriente el empresariado. Mira, hay dos cosas que están, digamos, involucradas en este proceso. Primero, ¿quiénes pagan los impuestos? Los empresarios, recuérdate que el sector empresarial actúa como agente de retención, pero si como está ahora el sistema tributario nuestro, que recarga sobre el consumidor la mayor parte de lo que son los impuestos que se recaudan, entonces el impacto que va a tener sobre el sector empresarial va a ser muy mínimo, a no ser lógicamente la posibilidad de que se reduzcan los niveles de consumo. Pero no hay que olvidar que en un gobierno con recursos, lo que hace en cierta medida es redistribuir el ingreso. ¿Qué van a hacer los trabajadores del sector público y del sector privado? Y por eso es que tú ves que algunos empresarios plantean la necesidad de que se impulse la reforma. Porque ¿qué es lo que van a hacer los que reciben las retribuciones del gobierno a través de un salario? Consumir. ¿Y quiénes van a suplir esa mercancía? ¿Quiénes van a abastecer, digamos, lo que son los productos que consumen esos trabajadores? Es el sector empresarial. O sea que el sector empresarial, si la estructura impositiva sigue gravitando sobre el consumidor, va a ser poco afectado. Lo que sí se ha planteado y creo que es justo es que se reparta mejor la carga. O sea que se graben los bienes, por ejemplo, lo que son las ganancias de capital, que están grabadas con muy poco margen. Y por supuesto las ganancias del sector empresarial también, que sean revisadas. Todo debe ser revisado. O sea, y lo de las compras por internet, que en un momento determinado provocó mucho revuelo y ahora dicen, eso hay que revisarlo y chequearlo de nuevo. Yo pienso que también debe ser revisado todo. Hay que ver qué es lo que se está moviendo por ahí. Porque sabemos que esos volúmenes que se están moviendo por ahí son pequeños. Pero si poco a poco, como dicen, ¿no?, se llena el granel. Entonces hay que revisarla porque esas pequeñas importaciones no están pagando tributo. Entonces, si tú traes una computadora o un artefacto cualquiera que se supone que debe ser no más de $200, a veces las declaraciones no son muy fidedignas, ¿no? Entonces, tú traes eso, no paga nada. Pero cuando se traen 10 mini facturas de $200, si eso se trae como una importación que serían $2,000, sí pagaría impuestos. Entonces, no sé cuál es la magnitud. Se supone que hay cómo hacer estimaciones o cómo llevar esas estadísticas, pero podría haber por ahí algunos que otros escapes. Entonces debe ser revisada simplemente. Se me ocurre algo, Carlos Cuello, y es que ya que se tendrían que sentar todos los sectores a discutir todo esto,
no hay una representación del pueblo que le pueda decir al gobierno, nombra toda la gente que tengas que nombrar sobre la base de los puestos. Por ejemplo, si fulano es el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, no es que ponga más personas, sino quítalo a él para nombrar otro. Y que todo sea sobre la base de cambios, de cambiar a todo el mundo en las instituciones y por consiguiente no habrá que incluir más personal. Mira, el gobierno tiene un ministerio incluso de personal. Y no sé cuál es la función del ministro, aunque vemos declaraciones en la prensa, pero le ha dado trabajo hasta poder implementar una ley de contratación, una ley de lo que son la posición... Ese es el Ministerio de Administración Pública. De administración, exacto, que era lo que era antes la ONAP. Y no ha podido hacer su trabajo porque se supone que se debe establecer lo que son los requerimientos de personal. Lo ideal es incluso que las posiciones fueran por concurso y que además se evalúen las personas que va a servir a un puesto. No que se nombre cualquier cantidad de personas, en algunos casos de manera informal, como sucedió recientemente en un ministerio recién creado, que cuando llegó el nuevo incumbente, encontró que allí había gente que no se sabía ni siquiera qué funciones tenía. Entonces, un gobierno no puede manejarse así. Debe haber reglas, debe haber evaluación, debe haber clasificación de puestos. Todo esto que en la teoría existe, pero ahora es cuando más yo creo que se va a hacer necesario, porque tenemos que ser cada vez más transparentes y tenemos que justificar. Si el gobierno justifica ante la población qué va a hacer con los tributos y la población comienza a ver el resultado de ello, el primer beneficiario va a ser el partido de gobierno. Y por eso es que ahora es la coyuntura, es el momento más apropiado para impulsar esa reforma. Porque si las cosas se hacen como se entiende que se deben hacer, todos saldremos beneficiados. Con el déficit sí que no nos vamos a beneficiar ninguno, nos estamos perjudicando. Si y el mismo empresariado también puede ejercer presión de ponerle pautas al gobierno y decirle, nosotros vamos a pagar más, pero usted tiene que recogerse. Claro, es que una buena gestión pública debe evitar recargar tanto a los contribuyentes. Si los contribuyentes están muy recargados, porque el gobierno está súper burocratizado, a la larga esa presión sobre los contribuyentes va a crear desincentivo para poder, para el trabajo o para las actividades empresariales. Entonces lo que se plantea en una estructura impositiva moderna es que el gobierno sea más eficiente y que los contribuyentes estén menos recargados. Se nos fue el tiempo, Carlos. Bueno. Oye, este es un tema que le da a uno el deseo de continuar debatiendo. No, yo sé que nos vamos a ver muchas veces más, porque tenemos que ir, mientras se estén dando las condiciones, debatiendo todo este tipo de temas. Siempre tu orden. Señores, qué bueno es terminar así, de esta manera, edificándose uno tanto de todo esto que de una u otra forma nos compete a todos en sentido general. Feliz resto ya de lo que queda de la noche. Con Dios delante, esperemos estar aquí en el día de mañana.